Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Fabián, Santiago, ¿cómo andan? Hola, Muy Sergio, bien. les saludo a todos. Hola, ¿cómo te va, Fabián? ¿Y qué tenés para nosotros hoy, Sergio? Les propongo algo inusual, porque efectivamente nosotros en este programa focalizamos en los Estados Unidos, en la agenda geopolítica global, en general en América Latina. No solemos hablar, a pesar de que somos originalmente de la Argentina, de nuestro país. Tenés dos, yo soy cordobés. eh, en este caso en particular, creo que por la creo que vale la pena por la visita reciente del presidente Alberto Fernández a Washington y por una actitud que a veces es un poquito ambigua de la administración Biden, que está en este contexto del año electoral en la Argentina, combinando flexibilidad, un cierto acompañamiento o contención a la crisis argentina y algunas exigencias, sobre todo en materia de seguridad nacional, particularmente el vínculo con China. Por eso me parecía que es una linda oportunidad como para tomar a Argentina en términos comparativos y preguntarnos si esto es una muestra de esta actitud, yo diría, ambivalente y no del todo clara de Estados Unidos respecto a la región, o es un caso, por el contrario, excepcional, teniendo en cuenta que tenemos elecciones en el país entre agosto y octubre, o bien si es segunda vuelta a noviembre, vamos a tener elecciones que pueden determinar un cambio no solamente de signo político en el gobierno, como la mayoría de los sondeos así indican, sino incluso un cambio más profundo, tal vez un cambio de régimen desde el punto de vista de las reformas económicas y tal vez políticas que Argentina demanda para salir de esta larga recesión, prioridad de una crisis casi secular que en el país hace muchas décadas. ¿Les parece bien? Vamos adelante. Me parece, Fabián, primero que nada quiero dejar establecido, te lo hago a vos, a mi reclamo de que Sergio parece muy moderado en su presentación, digamos, utilizando términos muy prudentes, pero sabe que nos está provocando, digamos, porque en el caso de hablar de Argentina, esto equivale a poner un palo en un panal de abejas africanas asesinas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a eso. En primer lugar, En el gobierno y en la Argentina trata a Alberto Fernández con tanta delicadeza como Sergio. No, pero y para escuchar lo que dijo el presidente Biden, lo presento como que de vez en cuando tiene alguna actitud un poco comprensible. La verdad, digamos, un poco más voy a creer que es como nuestro productor con sede en Miami Beach, digamos, que tiene esas recaídas pseudo-demócratas. Woodstock 68. así es. Vamos, si les parece, yo hago una pequeña referencia al tema de política exterior del gobierno kirchnerista, explicándole a la audiencia que la Argentina es, desde el 2019, es un sistema político atrofiado, dado que el que tiene el poder es la vicepresidenta y no el presidente, ¿no? Y a su vez, especialmente de la derrota electoral del 2001 en las elecciones de medio término, esa vicepresidente y sus senadores, sus diputados, y sus gobernadores y sus aliados han tenido una tarea muy fuerte de demolición sobre el presidente Alberto Fernández, y el propio Alberto Fernández se ha autodestruido con errores, con gafes, con mentiras, con exageraciones, ¿no? O sea, para entender un poco el cuadro político en que se está. El que gobierna no ocupa el cargo que corresponde y viceversa. Y la política exterior de este gobierno, que paradójicamente, como dice Sergio, termina suplicando en los últimos 12 meses ayuda a Estados Unidos para que el FMI le permita llegar al menos hasta el final del mandato sin una explosión mayor. Fue un gobierno que asume en el 2019 con una agenda muy anti-Estados Unidos, no con una agenda del Grupo Puebla, de acercarse nuevamente a López Obrador, al chavismo, a Cuba, Rusia, China. Le recuerdo a la audiencia, y nosotros lo recordamos bien, las declaraciones del gobierno argentino de que las vacunas debían ser rusas o chinas y no estadounidenses, o la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
el 24 de marzo del 2001 diciendo que la era de Estados Unidos había pasado, que quedaba Disney y Nueva York para pasear, pero que las nuevas potencias eran Rusia y China, o el presidente Alberto Fernández, 20 días antes de la guerra de Ucrania, la invasión a Ucrania, le ofrecía micrófono abierto a Putin, cuando todo el mundo sabía que se venía una guerra y una invasión de agresión rusa, ser la puerta, que Argentina fuese la puerta de ingreso a América Latina, o tener embajadores en Rusia, en Cuba y en China, con una actitud de alineamiento muy fuerte con esos países. Digo, la primer dato a dar es el fracaso de esa política de confrontación con Estados Unidos, que empezó con la administración Trump y ahora siguió con Biden, y la urgencia que tiene este régimen, este gobierno antiamericano en la sudamericana, ¿no? Creo que es una de las grandes paradojas que nos deja este fin de ciclo. Santiago, lo que está aquí consignando Fabián, pero todo tiene que ver con la evolución de la crisis económica que obviamente se está complicando no día a día, sino hora a hora, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo caracterizarías el actual contexto económico de la Argentina? Yo creo que no es posible hablar del actual contexto económico de la Argentina sin plantear un panorama un poco más general. Es decir, nosotros somos poder y dinero, nosotros 5, y le hablo de 5 por más que a veces está habiendo 3, porque tenemos 2 productores que juegan un papel muy importante en fijar la agenda de los programas. Digamos, a veces se cometen errores, eso es culpa de ellos, mientras que los aciertos son méritos nuestros. Los 3 que estamos acá, digamos, no, pero verdaderamente, a ver, si somos poder y dinero y estamos permanentemente ofreciendo un panorama general y vinculando los temas geopolíticos con los temas económicos a nivel general, no podemos dejar de hacer esto sobre Argentina si es que queremos ofrecer un panorama a nuestra audiencia que en un 85% por lo menos no es Argentina, ¿cierto? Creo que Argentina, digamos, dada la visita del presidente Fernández a Biden y la situación de crisis que tiene Argentina más las elecciones, ofrece verdaderamente ahora, tenía que estar en nuestro programa, ¿no? Pero me parece que la contracara de la pérdida en el rumbo de los Estados Unidos respecto a Latinoamérica, el principal exponente es la Argentina. Es decir, los Estados Unidos, dijimos, cuando cae la Unión Soviética solo tenía el problema de Cuba, y de repente hoy la lista es interminable, vamos a construir la mitad del bloque listando los países que hoy tienen arrestos, digamos, socialistoides, marxistoides o vinculados a Cuba o a Venezuela, ¿cierto? Y todo lo que eso representa, la conexión con Irán y todo el resto. Entonces, Estados Unidos, venimos nosotros señalando en poder de dinero, comete un grave error respecto a Latinoamérica, si no, no se puede explicar que en su propio patio trasero aparezca todo esto. Hasta México, digamos, mirar la situación en que está. ¿Por qué digo que Argentina es el país más importante para mostrar la contracara de eso? Porque el fracaso de Estados Unidos respecto a Latinoamérica tiene que ver con, digamos, la rebeldía y las idas y venidas tradicionales de Argentina, digamos, en términos políticos, de Perón, Evita, gobiernos que iban por un lado y para el otro, porque esto no puede ser solamente el gobierno de Alberto Fernández que haremos. Fíjense que el déficit argentino, el déficit fiscal argentino nos muestra que en 110 años, solamente hubo alrededor de 10 años, juntándonos con mucho cariño, de no déficit fiscal y no inflación. Bueno, en este caso son números concretos. Es decir, vos no podés tener 100 años de desajustes económicos y echarme la culpa de kirchnerismo. Es decir, kirchnerismo indudablemente ha llevado todos los límites mucho más allá. Pero yo creo que hubo un hecho, digamos, fíjense que el asesor del gobierno de un gobierno norteamericano, creo que fue el del presidente Obama, presentó un informe y donde escribió una nota en un medio importante, creo que no es Foreign Affairs, es Foreign Policy, creo que es de Estados Unidos, diciendo que durante los 2 mandatos que él le tocó ser jefe de staff el secretario de Estado de Estados Unidos,
el tema permanente respecto a Latinoamérica era que el punto de inflexión había sido la actitud que tomó Estados Unidos en la guerra por Islas Malvinas en el año 82. Es decir, Estados Unidos en esa guerra, en Argentina siempre se señala el error estratégico de la cúpula militar de creer que Estados Unidos no iba a reaccionar en la foto a Inglaterra, a Reino Unido en esa guerra. Sin embargo, cuando uno lee lo que plantea el propio asesor del Departamento de Estado durante 2 mandatos recientes constitucionales en Estados Unidos, se da cuenta que en realidad, digamos, por más que uno nunca está cómodo con que exista un conflicto bélico, pero no estaba tan descabellada la suposición de que el gobierno militar argentino, en el sentido de que Estados Unidos rompió más de 100 años de una doctrina muy firme, donde frente a cualquier potencia extraamericana que se metiera en la región, no se podían meter y esto tenía que ser resuelto adentro de América. En ese caso, Estados Unidos juega un papel sumamente fuerte, digamos, fue de hecho decisivo, absolutamente decisivo, a favor de una potencia extraamericana, como es el caso del Reino Unido, a pesar de que Latinoamérica estaba dividida, porque había países que en aquella época y en forma muy activa apoyaron a Argentina, pero había 3 grupos de países latinoamericanos. Los que apoyaron abiertamente a Argentina, los que entendían que no podía apoyarse una potencia extraregional y bueno, no estaban de acuerdo con lo que hizo Argentina, pero que tampoco podían aceptar que apoyaran a Reino Unido, y los que directamente no estaban en contra de Argentina, por ejemplo Chile, ¿cierto? Entonces, ahí hubo de esos 3 grupos de países, sin embargo, una conclusión muy clara. Ante una situación tensa, Estados Unidos no va a apoyar a un país americano y siempre va a estar a favor de lo que cree que son sus propios intereses, incluso violando más de 100 años de la doctrina Monroe, creo que era, si ustedes me corrigen, si se llama de otra manera, no importa, pero era la doctrina de que América era solamente para los americanos. Entonces, yo creo ese tema. Ahora, y volvemos con más poder y dinero luego de estos instantes de publicidad. Es muy interesante lo que está diciendo, me gusta que lo desarrolles con tranquilidad. No se vayan, ya volvemos.